Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y sobre la salud. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Voy a continuar el tema anterior que estaba hablando sobre la diabetes, ya para finalizar esta serie, que es una serie de 4 episodios sobre la diabetes. Me encontraron así un poquito molesto en los episodios anteriores porque estaba hablando de mi nuevo libro que está a punto de salir, que se llama Diabetes sin Problemas. No ha salido todavía porque no lo he terminado, pero estoy así como un poquito como molesto porque veo todo lo que ha estado pasando con los diabéticos, que por darle información incorrecta, lo único que están haciendo es generar dinero para las farmacéuticas. Porque toda la diabetes está tratando de controlarse a través de la medicación en vez de la educación. O sea, en vez de educarlos y decirles qué hacer para que no suba el azúcar, lo que quieren es seguirlos medicando. Porque al medicarlos, pues obviamente se gana mucho dinero las farmacéuticas. Y como las farmacéuticas son las que financian los juegos de golf de los doctores, son las que financian los laboratorios de las universidades, son las que financian los anuncios dentro de las revistas de los médicos, son las que financian, porque ahí es que está el dinero. O sea, la gente enferma es la gente que compra medicamentos, porque la persona que está saludable no está enferma, y si no está enferma no compra medicamentos. Así que básicamente las farmacéuticas no es que sean gente mala, son buenos comerciantes. Le conviene el hecho de que haya gente enferma. Obviamente no están en el lado de la educación. Yo estoy en el lado de la educación porque veo que el desastre que está pasando, familias destrozadas completas. Hoy mismo Jorge y yo estábamos hablando con una joven acá en Puerto Rico cuya familia ha sido destrozada por la diabetes, por la diabetes, una cosa horrible. O sea, sus 2 abuelas murieron de diabetes, ambas amputadas, su primo está en diálisis, es joven, su mamá es diabética descontrolada, las otras 2 tías, las 2 están diabéticas, una la están amputando también. O sea, un desastre. Y ella aterrorizada porque dice, pues tendré que ser diabética también. Porque cuando hay una familia así, pues entonces dice, y entonces el médico va y le dice, es hereditaria la diabetes, es hereditaria. Como si eso no tuviera, déjeme decirle, la diabetes no es hereditaria. O sea, lo que es hereditario es la propensión. Propensión quiere decir la facilidad que tiene uno para adquirir diabetes. La diabetes tipo 2, la más común, es causada por la persona. Es un cuerpo que no tolera los carbohidratos y usted le sigue dando carbohidratos, hasta que el páncreas se hace daño y ahora tiene diabetes. O sea, el hecho de que usted tenga una familia diabética no significa que usted tiene que ser diabético. Significa que usted tiene que tener cuidado y cuidar ese cuerpo, sobre todo los carbohidratos. Porque hay algunos de nosotros que somos intolerantes a los carbohidratos, no toleramos los carbohidratos. Por ejemplo, yo, Frank Suárez, tengo un cuerpo que no tolero bien los carbohidratos. Yo puedo comer carne, queso, huevo, puedo comerme un poquitito de arroz, un poquito de plátano, un poquito de papa, poquito, no tengo problema. Ahora, yo abuso un poquitito de los carbohidratos, me descuadro, me enfermo, como yo cuando estaba enfermo y obeso antes de estar en esto. Entonces, el tema con la diabetes es que es una condición que para mí está siendo mantenida por los intereses creados. O sea, no están educando al diabético correctamente. Ahora, yo quiero decirle a ustedes que lo que mata al diabético es la subida de glucosa. Quiero dibujarles un momentito y decirle las 2 únicas causas que existen para que la glucosa suba. Son 2 nada más. Ok, fíjense. Si esta es una columna de sangre y esto fuera sangre, este poquitito que está aquí sería lo que llaman el límite normal de glucosa. 100 miligramos por decilitro. Esto que está aquí. Ahora, esa misma columna de sangre, cuando eso ya sube a 130, ahí se llama diabetes. Ahora ya no es así, sino que es más o menos así. Ya tiene diabetes, ¿ok? Acá está en 100, usted está en normal. Cuando ya pasa de diabetes de 130, como le pasa al diabético y se mete en 200, ahora la cantidad de sangre en la columna se va a ver así. La cantidad de glucosa, perdón. ¿Ok? Cuando ya usted está en ese nivel, en 200, aquí hay destrucción. Destrucción celular. ¿Por qué hay destrucción celular? Bueno, porque las células son así. Una célula es así. En el centro tiene la mitocondria
que es donde está la respiración, la oxidación, ahí es que se queman las calorías supuestas y toda esa cosa. Ahí es que ocurre la vida de la célula, está dentro, en una parte que se llama la mitocondria, donde entra el oxígeno, interactúa, que si las proteínas, que si las grasas, que si los carbohidratos, ¿no? Ahora, esa célula, cuando esa célula se le pega mucho azúcar encima, la ahoga. Y cuando la ahoga se llama glicación. Glicación, búscala en internet. Glicación quiere decir destrucción de la célula por exceso de azúcar. Es destrucción por el exceso de glucosa, que es el azúcar. Este exceso de glucosa, cuando llega aquí, está tan denso que empieza a evitar que la célula pueda respirar. La glucosa es pegajosa, es un azúcar, es como la miel. Es tan pegajosa que empieza a dañar la célula. Esa célula se muere, ¿por qué? Porque no puede respirar. ¿Por qué no puede respirar? Porque está cubierta de azúcar. Así que básicamente ese proceso de glicación, de destrucción celular, es el que causa pérdida de los riñones. Los riñones se dañan ¿por qué? No es porque usted coma carne ni nada de eso. Los riñones se dañan pues porque hay demasiada glucosa. La glucosa destruye los capilares pequeñitos que hay en los riñones que se usan para filtrar la sangre. Para que usted tenga una idea, la sangre de su cuerpo, la sangre total, pasa unas 200 veces al día a través de los riñones. O sea, 200 veces al día, cada 24 horas, la sangre pasa por ahí. Usted tiene más o menos como 5 o 6 litros de sangre. Y eso pasa como 200 veces al día a través de esos riñones. Cuando pasa mucha glucosa, lo destruye. Usted tiene que hacer diálisis, le sube la presión y toda esa cosa. Esa misma glicación es la que le quita la vista, que le causa pérdida de la vista. Pérdida de la vista. ¿Por qué? Porque ese montón de glucosa destruye los capilares que le llevan la sangre y el oxígeno a la córnea, a los ojos, y usted pierde la vista. Esa misma glicación es la que la deja con impotencia sexual. Curiosamente, la gente habla de impotencia sexual y piensa que la impotencia sexual es solamente del hombre. Falso. La impotencia sexual del diabético es del hombre y de la mujer. La mujer diabética se pone impotente sexual. ¿Por qué se pone impotencia sexual? Porque el hombre, pues obviamente su aparato no funciona. Y obviamente dice está impotente sexual. La mujer diabética se pone igual de impotente. ¿Por qué? Porque le da neuropatía en el área vaginal. Neuropatía quiere decir que ya no puede sentir el área vaginal. No siente nada de abajo. Es como un tejido muerto. Esa mujer queda impotente. Así que tanto el hombre como la mujer diabética se ponen impotentes sexual. Esa glicación, que es ese montón de azúcar, exceso de azúcar, también es lo que hace que cause las amputaciones. Las amputaciones, que es que hay que cortarle un miembro al cuerpo, es porque el exceso de glucosa destruye los tejidos, eso ya no puede respirar, se muere y antes de que se le pudra encima se lo tienen que cortar. Entonces, todo ese es el cuadro. Ahora, hay 2 razones nada más por las cuales este azúcar sube. 2 nada más. Se las enseño aquí. Una de ellas, las hablo en el libro El Poder del Metabolismo. Una de ellas es exceso de carbohidratos. Los carbohidratos, sobre todo lo que nosotros llamamos alimentos tipo E. Los alimentos tipo E en el libro El Poder del Metabolismo son los alimentos E porque engordan. Porque lo mismo que engordan es lo mismo que sube la glucosa, es lo mismo que descontrola la diabetes. Así que los tipos E, que se explican en el libro El Poder del Metabolismo, son los que engordan. Pero en el libro de la diabetes, que se llama Diabetes sin Problemas, no le llamamos también tipo E, pero el significado es distinto. Mira el significado. En el libro de la diabetes, los alimentos tipo E son alimentos enemigos. ¿Enemigos de qué? Del control de la diabetes. Así que o es tipo E que engordan o tipo E porque son enemigos del control de la diabetes. ¿Usted quiere controlar la diabetes? Tiene que reducir los enemigos. Y los tipos A, que son los que adelgazan, también son los tipos A, que son los alimentos amigos. Así que un diabético, para controlar su diabetes, lo que nosotros estamos recomendando es que el diabético haga la dieta 3x1. Donde dice, ok, aquí tengo un plato, esta parte completa acá son de alimentos amigos. De los alimentos que adelgazan, que son amigos del control de la diabetes. Y esta parte de aquí, esta cuarta parte, es de los enemigos. Eso es un 3x1. La dieta 3x1
es eso. Con eso usted controla la diabetes. Con eso usted evita la destrucción. Con eso usted no tiene que sufrir todo eso. Y eso se los comparto, pues, porque la verdad siempre triunfa.